Muy buenos días, comunidad. Este 28 de septiembre del año 2021, bajo la gracia de nuestro Creador, nos involucramos en otra discusión de actualidad. ¿Puede la ley de garantías electorales ser suspendida mediante la ley de presupuesto que hoy se tramita en el Congreso? ¿Es ello respetuoso de la Constitución? La respuesta que emitimos es contraria a lo que se está actuando en el Congreso. Consideramos que ese procedimiento es inconstitucional. Lo primero que la comunidad tiene que conocer para entender nuestro razonamiento es que la Ley de Garantías Electorales colombiana es la 996 de noviembre 24 del año 2005. Y esa ley, como en sus primeros apartes se establece, es aquella por medio de la cual se reglamenta la elección de presidente de la República de conformidad con el artículo 152, literal F de la Constitución Política de Colombia y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 2 del año 2004. Tengamos muy presente ese artículo 152 que acabo de citar de nuestra Constitución. Cuando lo revisamos, cuando lo buscamos en la norma de normas, ahí se nos dice materias de las leyes estatutarias, artículo 152. Mediante las leyes estatutarias, el Congreso regulará las siguientes materias, literal F, adicionado por el Acto Legislativo de 2004, artículo 4. La igualdad electoral entre los candidatos a la presidencia de la República que reúnan los requisitos que determine la ley. O sea, lo que de entrada se nos está indicando ahí es, comunidad, que la normatividad que desarrolla la ley de garantías es una ley estatutaria, no es una ley ordinaria. Y la ley de presupuesto es una ley ordinaria y en consecuencia, por intermedio de ella, no podría introducirse ninguna modificación si no fuera, como está pasando en nuestro sentir, violando abiertamente la Constitución. Y es que ese artículo 152, además del literal F, trae otros literales. El C, el de la organización y régimen de los partidos, el D, el de las instituciones y mecanismos de participación ciudadana, pero agrega un artículo transitorio, un parágrafo transitorio, también adicionado por el Acto Legislativo de 2004. Dice que el Gobierno Nacional o los miembros del Congreso presentarán antes del 1 de marzo de 2005 un proyecto de ley estatutaria que desarrolle el literal F del artículo 152 de la Constitución y regule además, entre otras, las siguientes materias: garantías a la oposición, participación en política de servidores públicos, derecho al acceso equitativo a los medios de comunicación que hagan uso del espectro electromagnético, financiación preponderantemente estatal de las campañas presidenciales, derecho de réplica en condiciones de equidad cuando el presidente de la República sea candidato y normas sobre inhabilidades para candidatos a la presidencia de la República. Obsérvese con claridad, es ley estatutaria por mandato de la Constitución. En consecuencia, al serlo, no sería válido lo que está pasando, no sería constitucional lo que está sucediendo. Pero en orden a las argumentaciones, lo que se nos ha dicho es que esta ley tenía razón de ser cuando existía la reelección presidencial. Desapareciendo la reelección no tiene objeto, pues el artículo primero es el que señala el objeto de la ley 996 de 2005 y dice: la presente ley tiene como propósito definir el marco legal dentro del cual debe desarrollarse el debate electoral a la presidencia de la República, o cuando el presidente de la República en ejercicio aspire a la reelección. Por manera que son disyuntivas, son varias opciones, y lo que es absolutamente cierto es que en el próximo año, en el año 2022, estaremos en elecciones
presidenciales. De ahí que no tenga justificación desde lo que nos han planteado que se produzca una reforma a la ley 996, dejando sin efectos el parágrafo del artículo 38. Es que si dejamos sin efectos ese parágrafo, los gobernadores, alcaldes municipales y distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden departamental, municipal o distrital, podrán, si desaparece dentro de los 4 meses anteriores a las elecciones, celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. Podrán participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo. Podrán participar como miembros de juntas directivas o en reuniones de carácter proselitista. Eso no se puede permitir, menos estando en época preelectoral y menos con el argumento de que la reelección no existe, porque esa no fue la única motivación para la expedición de esta ley. Siempre me preguntan, profesor, ¿y se conocen antecedentes en los cuales se haya intentado modificar leyes electorales a través de la ley de presupuesto? Traigo para ustedes una sentencia que pueden consultar, que es la 515 de mayo 27 del año 2004. Con esta sentencia, la Corte Constitucional, estudió la ley 844 de octubre 17 del año 2003, por la cual se efectúan unas modificaciones al presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal del año 2003, y ahí se insertaba un artículo 13. Decía el artículo 13, para tener derecho a la reposición de gastos electorales, los candidatos que participen en las elecciones del 26 de octubre del año 2003 deberán presentar ante la oficina de la registraduría donde se inscribieron los informes públicos a los que se refieren los artículos 10 y 11 del decreto 2207 del año 2007. Corrijo. Es decir, en la ley de presupuesto se insertaba una normatividad electoral. Ustedes pueden consultar el resuelve de esa sentencia C-515 de mayo 27 del año 2004 y van a encontrar que la Corte Constitucional lo declara inexequible ese artículo 13 de la ley 844 de 2003. La razón, una ley que tenía que ser estatutaria estaba siendo modificada por la ley ordinaria del presupuesto. Así que la respuesta que emitimos con claridad, ajustados a la Constitución, lo que se está actuando hoy en el Congreso de la República es inconstitucional. No solo por estas razones, también les voy a leer el artículo 158 de la Constitución, principio de unidad de materia en proyectos de ley. Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. En ese sentido, una ley ordinaria del presupuesto no tiene por qué estar involucrándose con leyes electorales, no solo porque así expresamente lo establece el 158, sino porque además se está haciendo en momentos en que todo se somete a cuestionamiento sobre la base de estar con una ley ordinaria, quitando un control electoral como es la ley de garantías. Dios sea glorificado en nuestras vidas. Amén y amén.